Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos con una nueva información, unos nuevos posts que vamos a hablar sobre el hambre real o hambre fisiológica y el hambre emocional. Como muchas veces hacemos, vamos a dividir la información en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar un poquito más sobre lo que es diferenciar entre el hambre real y el hambre emocional. Hablaremos un poco sobre lo que es la señal del hambre, cómo podemos diferenciarlo entre las dos. Y para la segunda parte de esta información, para el segundo post, lo que haremos será hablar un poco sobre los factores que determinan la ingesta de alimentos según tengamos hambre fisiológica, hambre real o hambre emocional, y qué alimentos pueden ser mejores o peores en estos casos. Vale, vamos a empezar diciendo que no es tan sencillo diferenciar entre hambre fisiológico, hambre real y el hambre emocional, ¿no? Ya que los dos mandan una serie de señales que pueden ser difíciles de detectar. El hambre lo podemos definir como aquella situación fisiológica que tiene nuestro organismo porque necesita ingerir alimentos que tengan diferentes nutrientes y que le den energía para poder subsistir. Eso sería lo que es un poco la definición de hambre, ¿no? Que la puedo leer literalmente. El hambre se define como aquella situación fisiológica que tiene nuestro cuerpo por una necesidad de adquirir nutrientes energéticos que le puedan dar la energía que necesita. Es decir, esa energía que luego la transforma nuestro organismo para subsistir y para hacer las acciones y las actividades que tenemos que hacer durante el día. Cuando comienza la sensación de hambre, nos surge la necesidad de ingerir alimentos. Esta sensación de hambre va desapareciendo a medida que vamos ingiriendo diferentes alimentos. Pero seguramente muchas veces os ha pasado que vosotros coméis algunos productos, algunos alimentos, termináis de comer y aparte seguís queriendo comer más de esos alimentos y no se os quita el hambre. A los 5 minutos tenéis otra vez esa sensación de hambre. Esto es lo que vamos a ir viendo en esta información. Algunas de las sensaciones que podemos sentir cuando tenemos hambre pueden ser un vacío en el estómago. Incluso podemos llegar a sentir, si tenemos ya mucho hambre, contracciones gástricas. Incluso hay personas que pueden llegar a sentir hasta náuseas y dolores de cabeza. Una vez hemos ingerido los alimentos, tenemos la sensación ya de estar llenos, de estar saciados y no tenemos la necesidad de seguir ingiriendo esos alimentos. Es decir, podemos decir que se nos ha quitado un poquito el hambre. Esta sensación de estar llenos o esta saciedad, podemos llamarla saciedad, va a determinar el tiempo que pasa entre una ingesta u otra. También esta sensación de saciedad o de estar llenos se puede dar por otros factores, ¿no? El volumen de comida que ingiramos, el tipo de alimento que ingiramos, porque hay unos alimentos que nos sacian más, unos alimentos que nos sacian menos. Vale, dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, lo que va a determinar lo que tenemos un equilibrio energético, es decir, si vamos a tener hambre o no vamos a tener hambre, es el hipotálamo. Va a determinar la acción, o va a activar o va a desactivar, digámoslo así, las rutas que nuestro cuerpo utiliza para regular las sensaciones tanto de hambre como de saciedad. De estas rutas, nuestro cerebro va a recibir diferentes señales, como pueden ser el olor de una comida, la temperatura, el sabor o la apariencia. Estas señales van desde los receptores gastrointestinales, como puede ser la lengua o el intestino, o también se pueden dar señales por otras vías, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, por el nervio óptico, por los ojos, cuando, por ejemplo, vemos un plato súper bien presentado, súper bien elaborado, que nos entra por los ojos y tenemos necesidad de comernos ese plato que nos han puesto delante. Toda esta información que os estoy contando ahora es lo que va a determinar nuestra
o es lo que va a estar viendo cómo se está produciendo nuestra ingesta y va a medir el estado nutricional que nosotros estamos adquiriendo para saber si estamos alcanzando el objetivo de estar ya saciados, si necesitamos más comida, o si lo que estamos comiendo no nos está saciando, no nos gusta, no nos llena, etc. Vale, hablemos ahora un poco sobre la señal de hambre. Esta señal de hambre se origina en el estómago a partir del nervio vago. Esta señal viene determinada por los niveles de glucosa que podamos tener en nuestro cuerpo y por la distensión estomacal que podamos tener en ese momento. La información se manda al cerebro sobre el vaciado o el llenado del estómago. En caso de que este estómago se encuentre vacío, los enterocitos, que son las células, del estómago, liberan grelina, induciendo a la saciedad de hambre. Esta saciedad va a estar controlada por diferentes hormonas que tiene nuestro organismo, aparte de por los niveles de insulina que tengamos en ese momento, los niveles de glucosa, aminoácidos, o también por acumulación en el tejido graso o en los adipocitos, que son unas células que tenemos en el tejido graso en nuestro organismo, ¿no? Estos adipocitos detectan las reservas energéticas y si están cubiertas esas reservas energéticas van a mandar otra hormona, como puede ser la leptina, diciendo que estamos ya saciados y dejemos de comer y no comas más porque ya no te hace falta obtener más energía. Pueden tener, ¿qué pasa con esto? Que las personas que tienen obesidad pueden tener inhibida esta sensación de saciedad. Es decir, la leptina que mandan esos adipocitos no funciona correctamente. Y esto puede dar lugar a ingerir mayores cantidades de comida para verse saciados. Porque si tú estás comiendo y al final no sientes esa sensación de saciedad, tú vas a seguir comiendo, naturalmente, ¿no? Tú sigues comiendo, pues yo no me lleno, pues sigo más, uy, qué bueno está esto, Y entonces esos adipocitos no van a mandar esa leptina o no van a segregar esa leptina y no vamos a tener esa sensación de saciedad, ¿no? Esto es lo que le puede ocurrir un poco a las personas que padecen obesidad. Una vez visto lo que puede ser el hambre fisiológica o el hambre real, con esta pequeña información que hemos dado anteriormente, vamos a ver un poco cómo lo podemos diferenciar o qué puede ser el hambre emocional. ¿Qué puede ser el hambre emocional? El hambre emocional lo podemos definir como cuando sientes ganas de comer o ingerir algún alimento que te va a calmar la ansiedad o ese malestar que tienes en ese momento. Ese malestar puede ser, por ejemplo, que tengas estrés, que estés enfadado, que tengas rabia por algo, que estés frustrado, que simplemente tengas aburrimiento, que tengas tristeza. Todas esas emociones, cuando tú las sientes y sientes la necesidad de comer algo que crees que te va a calmar esa sensación, es ahí donde podríamos hablar de un hambre emocional. Todo esto también depende de muchísimos factores, más factores también, como pueden ser factores psicológicos, incluso un TCA, que tengas algún TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, etc. No es tan simple como yo estoy triste y como porque estoy triste, o tengo estrés y como porque tengo estrés. Es mucho más complejo, pero para diferenciar un poco lo que es el hambre fisiológica, hambre real o el hambre emocional, estas dos informaciones que acabamos de ver podríamos diferenciarlas un poquito. También muchas veces cuando tienes alguna emoción, nuestros hábitos alimentarios pueden estar marcados por esa emoción, pero tú no te das cuenta. Tú, por ejemplo, siempre que estás triste, te gusta comer chocolate, por ejemplo. O siempre que estás estresado,
te comes una pizza. Siempre que estás aburrido, vas a la cocina o vas al supermercado y te compras un paquete de patatas fritas o te compras una chocolatina o te compras, no sé, un helado, etcétera. Tú, sin pensar en ese momento, o sin ser consciente en ese momento que estás aburrido y te estás comiendo un helado porque estás aburrido, te lo comes, pero cada vez que estés aburrido, siempre vas a hacer el mismo patrón. Yo estoy aburrido, me compro un helado, me lo como. Yo estoy aburrido, me compro un helado, me lo como. Yo estoy triste, me compro una chocolatina, me la como. Entonces al final se convierte como un hábito alimentario cada vez que tengas esa emoción. Eso es lo que podríamos estar hablando un poco también de hambre emocional. Vale, ¿cómo podemos ser conscientes y cómo podemos diferenciar tanto el hambre fisiológica real o el hambre emocional? Aunque hemos dicho que no es sencillo diferenciarlos a priori, nos podemos hacer 4 preguntas. La información de cómo podemos diferenciar este hambre real, este hambre emocional, aunque no sea tan sencillo hacerlo, ¿no? Pero con 4 preguntas. Lo he cogido de este libro que creo que es muy interesante. En ese libro pone muchísimas pautas más y pone muchísimos factores más, pero yo lo he querido resumir un poquito, ¿no? Vale, la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿han aparecido mis formas de comer de forma repentina? O sea, yo estoy sentado o estoy haciendo cualquier actividad y de forma repentina tengo ganas de comer algo. Aquí nos podemos decir que el hambre real o el hambre fisiológica no aparece de forma repentina, sino que va apareciendo de forma gradual. Es más, mientras que el hambre emocional sí que aparece de forma repentina. Como hemos hablado antes, tú tienes una emoción y te apetece comer X alimento. Además, tenemos la necesidad de comer, si tienes hambre emocional, tenemos la necesidad de comer ese alimento. Si te apetece comer mucho patatas fritas, es muy posible que tengas un hambre emocional y no tengas un hambre real. Porque necesitas cubrir esa necesidad de comer patatas fritas cuanto antes y ya. Además, cuando comemos, debemos ser conscientes de lo que estamos comiendo y de cómo se va llenando nuestro estómago, ¿no? De tener esa sensación de saciedad para decir, estoy saciado, no quiero comer más y hasta aquí, ¿no? Muchas veces cuando tenemos ese hambre emocional, comes y no tienes esa sensación de saciedad. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿qué sentido se ha despertado en mí? Si la sensación de comer o de querer comer ha venido por un estímulo tanto visual como olfativo, has visto un bollo, te has dicho, quiero comer ese bollo. O has olido una pizza y dices, quiero comer esa pizza. O si ese hambre que estás teniendo viene digamos, de alguna otra parte, ¿no? Como de dentro del estómago, ¿no? Eres consciente que nuestro cuerpo, nuestro estómago, empieza a tener esa sensación de vaciado y, hombre, empezamos a tener un poco de hambre, ¿no? Normalmente cuando nuestro estómago ruge, hace algún ruido, lo podemos determinar como que puede ser hambre real, ¿no? Como que el estómago, nuestro cuerpo nos está diciendo, que necesito que comas algo, que necesito energía para seguir aquí funcionando completamente. Y lo que decíamos anteriormente, si normalmente lo que nos apetece comer es porque se lo hemos visto a nuestro compañero, nuestro amigo, nuestra pareja, etcétera, y hoy qué buena pinta tiene eso que se está comiendo, pues posiblemente tú no tengas un hambre real como tal, sino que tengas más bien un hambre emocional, ¿no? Y te apetezca comer porque te ha entrado por los ojos, te ha entrado por el olfato, hoy qué bueno está aquello que está comiendo y me apetece y me lo como. Lo que nos podemos hacer es, tengo un antojo específico. Cuando no tenemos hambre real, hambre fisiológica, se nos puede crear un antojo sobre un tipo de alimento. Normalmente cuando nos ocurre esto,
es sobre alimentos que no debemos consumirlos de forma habitual. Tengo un antojo específico. Cuando no tenemos hambre real, hambre fisiológica, se nos puede crear un antojo sobre un tipo de alimento. Normalmente cuando nos ocurre esto, es sobre alimentos que no debemos consumirlos de forma habitual. Entonces, si tenemos la necesidad de comer un alimento específico que nos gusta mucho, que ahora me comería, siempre todo el mundo lo hemos dicho, ¿no? Ahora me comería un tal, porque qué rico estaría ahora. Es muy posible que el hambre que esté sintiendo sea hambre emocional y no sea hambre real. Entonces, esta sería la tercera pregunta que nos podríamos hacer, que si veis viene muy correlacionada con las otras dos que hemos dicho anteriormente. Ya la cuarta pregunta que nos podríamos hacer para intentar diferenciar este hambre real de este hambre emocional: ¿puedo posponer mi momento para comer? O sea, yo puedo esperar, empiezo a tener hambre, ¿puedo esperar para comer? Si la respuesta es afirmativa y puedo esperar unos minutos o incluso una hora, iremos viendo que esa sensación que tenemos en el estómago, esa sensación de vacío, irá aumentando progresivamente. Ahí podremos tener ya una pista de que el hambre que estamos sintiendo es un hambre real. O sea, necesitamos comer porque empezamos a tener un vacío en el estómago, ¿no? Tienes vacío en el estómago que dices, uff, está empezando a entrar hambre ya. Si por el contrario lo que estamos sintiendo, lo que vamos a sentir es un deseo de comer inmediatamente ya y comeríamos cualquier cosa, como vamos viendo durante toda la información, podemos diferenciar que eso es un hambre emocional, porque tú te comerías cualquier cosa que se te ponga por delante. Te daría igual lo que fuese. Eso es hambre real. Entonces, con estas 4 preguntas podemos diferenciar un poquito entre hambre real y hambre emocional, aunque, como hemos dicho, depende de otros factores. No es tan sencillo porque a veces no te das cuenta de lo que estás comiendo. Comes muchas veces a base de tus emociones sin darte cuenta, y entonces pues ahí también habría que ver un poco más allá, ¿no? No es tan sencillo como tengo un vacío en el estómago, tengo hambre real, o quiero comer patatas fritas y chocolatinas, tengo un hambre emocional. Pero a grandes rasgos creo que con la información que estamos dando en esta parte 1 podemos ya diferenciar un poquito y saber un poco más sobre lo que es el hambre real, hambre emocional. En la parte 2 de esta información vamos a hablar un poco, como hemos dicho antes, sobre los factores que determinan la ingesta de alimentos y qué alimentos son más aptos para saber diferenciar si tenemos hambre real, hambre emocional, o qué alimentos nos pueden dar más, digamos, hambre emocional, etcétera, ¿no? Eso será en la parte 2. Espero que esta parte 1 os haya gustado. Si te ha servido de ayuda, pues ya sabes, guárdatelo, compártelo, déjame los comentarios que quieras. Nos vemos en las diferentes redes sociales. Y nada, gracias por estar ahí. Nos vemos en los próximos vídeos, en la próxima información. Ser felices, disfrutar y hasta la próxima. Adiós.